Cuando pensamos en hace millones de años, mucho antes de la historia registrada, normalmente pensamos en los dinosaurios, ¿verdad? Esos gigantes sí que son geniales, pero la vida en la Tierra existió durante miles de millones de años antes de que el primer dinosaurio apareciera en escena. Sin embargo, fue muy diferente a lo que puedas imaginar. Ven conmigo en un viaje salvaje desde los primeros días de la Tierra hasta el comienzo de los dinosaurios. Como ocurre con la mayoría de las cosas, es una buena idea empezar por el principio. Hace unos 4.600 millones de años, el polvo y el gas remanentes de la formación del Sol se agruparon para crear colosales rocas espaciales de cientos de kilómetros de diámetro. Estoy simplificando enormemente, pero estos chocaron entre sí una y otra vez y finalmente se fusionaron para crear la Tierra. Aunque ciertamente no es una Tierra reconocible para ti o para mí. No. Esta Tierra primitiva era un mundo infernal y fundido de lava sobrecalentada, radioactividad e impactos regulares de asteroides. Y así lo fue por un largo tiempo. No sería hasta casi 1.000 millones de años después, hace unos 3.700 millones de años, que las cosas se pondrían interesantes. En ese momento, nuestro planeta se había enfriado significativamente y estaba cerca de las temperaturas modernas. Sin embargo, eso no significa que fuera habitable. Compuesto en gran parte por agua y con una atmósfera prácticamente desprovista de oxígeno, era un mundo vacío de mares agitados y peñascos rocosos. El único ruido que habrías escuchado fue el incesante choque de la marea chocando contra la orilla. Eso y alguna que otra erupción volcánica. Sí, es muy espeluznante. Sin embargo, en lo profundo de las aguas de este tenebroso lugar, sucedió algo asombroso y absolutamente desconcertante. Nació la vida. No estamos exactamente seguros de cómo, pero una combinación milagrosa de los procesos e ingredientes correctos en los océanos de la Tierra condujo al surgimiento de organismos unicelulares extremadamente simples, y algunos de estos organismos produjeron oxígeno. Durante miles de millones de años, nuestros amigos unicelulares fueron libres de hacer lo que quisieran, absorbiendo nutrientes y expulsando sus propios subproductos. ¡Qué vida! Pero muy lentamente comenzaron a cambiar y volverse más complejos. Esto finalmente llegaría a su punto crítico al comienzo del periodo Cámbrico, hace unos 538 millones de años. Antes del Cámbrico, la masa terrestre de la Tierra había formado un supercontinente llamado Rodinia. Sin embargo, cuando comenzó el Cámbrico, esto se dividiría en varias masas de tierra más pequeñas, la mayor de los cuales era el continente Gondwana en el sureste. Pero esa no es la parte emocionante. Déjame presentarte la explosión del Cámbrico, el evento de biodiversificación más increíble en la historia de nuestro planeta azul. Ahora bien, cuando digo explosión, no me refiero a una gran explosión de fuego. No, esta explosión fue más metafórica para descubrir la gran cantidad de nuevas criaturas que se desarrollaron. Las células individuales existían así en los últimos milenios. Ahora la vida compleja estaba de moda. La mayoría de las formas corporales básicas que vemos hoy aparecieron por primera vez en esta época, y los parientes de crustáceos, moluscos, estrellas de mar y gusanos se desarrollaron bajo las olas. No me malinterpreten, esta explosión todavía tuvo lugar durante decenas de millones de años. Pero considerando la mediocre evolución de los miles de millones de años anteriores, fue un evento monumental. Los científicos todavía discuten sobre la causa de la explosión del Cámbrico. ¿Recuerdas que dije que algunos de esos organismos simples y originales comenzaron a producir oxígeno? Bueno, una teoría es que se multiplicaron rápidamente, aumentando sustancialmente los niveles de oxígeno y permitiendo que surgieran formas de vida nuevas y más complejas. Estos se aprovecharon de formas de vida menores e iniciaron la carrera evolutiva que definiría el desarrollo de la vida en la Tierra para siempre. Independientemente de cómo sucedió, la Tierra ahora era perfecta para estas nuevas razas de vida. La temperatura promedio era mucho más cálida de lo que había sido, y es probable que las aguas estuvieran alrededor de 43 grados Celsius. Esto, junto con oxígeno y dióxido de carbono adicionales, le dio a la vida la oportunidad de subir de nivel, y así lo hizo. Si quieres mejorar tus conocimientos, ¿por qué no presionas el botón de me gusta y te suscribes? Vamos, no querrás perderte más videos increíbles como este, ¿verdad? ¿Listo? Excelente. Ahora, ¿dónde estábamos? Ah, sí, el periodo Cámbrico. Ojos, extremidades, bocas, exoesqueletos, caparazones, todas estas adaptaciones comenzaron en esta época. Sin embargo, muchos de los animales que lucían las mejoras todavía tenían un aspecto completamente extraño.
como por ejemplo los trilobites. Estos artrópodos con caparazón de aspecto espeluznante se podían encontrar repentinamente por todo el océano alimentándose de plancton, hurgando en restos de comida y cazando otros animales. Quizás los reconozcas por la abundancia de fósiles que aún quedan en la actualidad. De hecho, los trilobites fueron algunos de los animales más exitosos que jamás hayan existido, y prosperaron durante cientos de millones de años. Pero no fueron los únicos seres que aparecieron durante el periodo cámbrico. También aparecerían los primeros peces. Comenzaron como cosas viscosas y sin mandíbulas que parecían anguilas. Fundamentalmente, esto marcó el momento en que evolucionaron los primeros vertebrados verdaderos. No es que fueran exactamente impresionantes al inicio. El Yun-nanozoon era una especie extraña con aspecto de gusano que poseía una columna vertebral a pesar de parecer completamente invertebrado. Otros animales del Cámbrico eran aún más extraños, como la totalmente extraña Opavinia, una especie de las profundidades que parece dibujada por un niño, o yo después de unas cervezas. Usaría ese pico largo para recoger pequeñas presas y colocarlas directamente en su boca, algo que desearía tener para poder devorar las latas de Pringles. Pero a medida que la dinámica de depredadores y presas se establecía firmemente, un animal necesitaba pararse o nadar por encima del resto. Este es Anomalocaris, que significa camarón anormal y fue el principal depredador del día. De poco más de 30 centímetros de largo, lo cual era enorme para la época, este temible camarón patrullaba los océanos, devorando animales de cuerpo blando como gusanos. Ahora, con un depredador tan incomparable al acecho, los animales se vieron obligados a adaptarse aún más para sobrevivir. La carrera evolutiva aumentó un poco, o al menos así debería haber sido. Verás, hace unos 485 millones de años, justo cuando parecía que todo se estaba uniendo y la vida avanzaba constantemente, ocurrió el desastre. Todavía es un misterio el motivo, pero parece que una caída dramática en los niveles de oxígeno, posiblemente causada por la actividad volcánica, condujo a un evento de extinción masivo. Rayos, no todo fue aniquilado. Algunas criaturas, como nuestros viajeros amigos los trilobites, continuaron prosperando, pero el evento fue sin duda de escala apocalíptica. El periodo cámbrico había terminado oficialmente y el periodo ordovícico estaba a punto de comenzar. El ordovícico ha sido definido en gran medida por el gran evento de biodiversificación del ordovícico, también conocido en sus siglas en inglés como GOBE. Verás, en el transcurso de unos 30 millones de años, los continentes cambiaron. Los niveles del mar cayeron y los niveles del oxígeno en el océano volvieron a aumentar. Los continentes desplazados crearon nuevas islas, que dieron lugar a hábitats segregadas en las aguas recién oxigenadas que las rodeaban. Hábitats que estaban maduras para la conquista, y la vida estuvo a la altura del desafío. Los peces prototipo continuaron evolucionando hacia formas cada vez más parecidas a las de los peces, aunque todavía les quedaba un largo camino por recorrer antes de convertirse en algo parecido a Nemo. En otros lugares estaban surgiendo más bestias aterradoras. Te presento a los euriptéridos o escorpiones marinos. ¿Alguien más siente un escalofrío al escuchar eso? Estos artrópodos depredadores no eran en realidad escorpiones, pero coloquialmente se les conoce así. ¿Por qué? Por sus largas colas con púas, sus garras y el hecho de que son horribles. Hablo en serio. El primero, de género Pentecopterus, podía alcanzar longitudes de más de 1,5 metros que te haría mojar los pantalones. Esto hay que agregarlo a la lista de cosas que me alegro que se hayan extinguido hace mucho tiempo. Sin embargo, por más aterradoras que fueran, no estaban en la cima de la cadena alimentaria. Ese honor es para las cameroceras, un cefalópodo depredador relacionado con los pulpos y calamares modernos. Las cameroceras podían alcanzar unos aterradores 7 metros de largo junto con su caparazón, y recorrían las profundidades en busca de artrópodos como escorpiones marinos para comer. Sí, el pico afilado de estas era lo suficientemente fuerte como para atravesar duros exoesqueletos y caparazones, lo que lo convertía en el jefe en un mundo lleno de bocadillos. Pero la fauna no era lo único que estaba cambiando. La flora estaba a punto de apoderarse del mundo. Las algas primitivas habían existido en los mares desde el Cámbrico, pero no era nada del otro mundo. Es decir, hasta que el Ordovícico llevó las cosas a un nivel superior. Las algas evolucionaron y se extendieron sobre tierra firme por primera vez en forma de musgo. Bueno, una especie de tierra seca. Estos primeros migradores carecían de raíces y otras partes especializadas necesarias para retener el agua sin ayuda, así que habitaban en los bordes de los cuerpos de agua donde estaba húmedo. Sin embargo, a pesar de unos comienzos tan humildes, este fue el inicio de la conquista de la tierra por parte de la naturaleza.
sobre todo porque las plantas comenzaron a absorber dióxido de carbono de la atmósfera y a liberar oxígeno en ella. Un viaje que algún día conduciría a la creación de Dennis. El período ordovícico terminó hace unos 443 millones de años con otra extinción masiva, esta vez provocada por una era de hielo. No, esa no. En realidad ha habido unas cuantas de ellas a lo largo de la historia de nuestro planeta. Cada una ha sido completamente devastadora y esta no fue la excepción. Desde hace 460 millones de años y persistiendo durante los siguientes 40 millones de años, los glaciares envolvieron el hemisferio sur, enfriando el mundo entero y paralizando las poblaciones de animales marinos en todo el mundo. Aunque todos los principales grupos de animales sobrevivieron, su número se redujo drásticamente, y muchas especies importantes como las camaroceras no sobrevivieron en absoluto. De hecho, alrededor del 80% de todas las especies de animales marinos desaparecieron. ¡Wow! Curiosamente, algunos científicos culpan de esta calamidad al éxito de las nuevas plantas terrestres. Afirman que el musgo absorbió tanto dióxido de carbono de la atmósfera que tuvo un efecto de enfriamiento en el planeta, provocando finalmente la era del hielo a gran escala. Como sea que haya ocurrido, una cosa es segura: el periodo ordovícico había terminado y el silúrico acababa de empezar. 40 millones de años después de su formación, el hielo finalmente se disipó, cuando el dióxido de carbono regresó a la atmósfera. El derretimiento del hielo provocó un aumento del nivel del mar y el clima finalmente se estabilizó, permitiendo que la vida se expandiera nuevamente. Y con la desaparición de las camaroceras, los escorpiones marinos tuvieron libertad para ascender al codiciado rango de depredador superior. Prosperando más que nunca, se diversificaron y se volvieron aún más aterradores. El carcinosoma euripterido, inusualmente enorme, creció hasta medir más de 2 metros de largo. ¡Wow! Los peces también continuaron adaptándose. El primer pez con mandíbula móvil hizo su aparición en el periodo silúrico. Vaya, ya nos estamos acercando a algo. Y también surgieron los primeros arrecifes de coral. Estos formaron partes importantes de diversos ecosistemas nuevos y albergaron a los resistentes trilobites y otras criaturas. Mientras tanto, la vida vegetal terrestre, que puede o no haber acabado con la mayoría de la vida en el planeta, iba fortaleciéndose. Las plantas terrestres comenzaron a adoptar formas mucho más complejas y reconocibles, y evolucionaron hasta convertirse en organismos vasculares con tallos que podían absorber y retener agua de forma autosuficiente. Estas plantas formarían la base de toda la flora moderna y con ellas llegó la siguiente ola de oxigenación de la atmósfera terrestre. Esta vez, en lugar de hundir al mundo en una edad de hielo, ocurrió todo lo contrario. El oxígeno adicional resultó suficiente para sustentar la vida animal en la Tierra. Los artrópodos comenzaron a salir de los océanos, siendo los primeros grupos probablemente los miriápodos, los 100 pies, los 1000 pies, los arácnidos y también los escorpiones. Es posible que inicialmente estos insectos solo hayan abandonado el agua para evitar a los depredadores o acceder a nuevas fuentes de alimento, pero la perspectiva de un entorno completamente nuevo que conquistar resultó demasiado bueno para dejarla pasar. Verás, la vida era súper competitiva en el océano. Sin embargo, la Tierra era un nuevo campo de oportunidades invictas. No es que cada especie que se aventuró a salir perdiera inmediatamente sus branquias y aprendieran a respirar aire. Los escorpiones silúricos todavía tenían branquias e incluso después de llegar a la Tierra, les tocaba mantenerlas húmedas para respirar, así que no se alejaron demasiado de la orilla del agua, al menos al inicio. El periodo silúrico llegó a su fin hace unos 419 millones de años, con algunos eventos de extinción relativamente menores, probablemente causados por el cambio climático. Digo relativamente menores porque, a diferencia de otros, no pusieron de rodilla a toda la vida en la Tierra y amenazaron con dejar el planeta totalmente sin vida nuevamente, aunque no fueron exactamente divertidos. Independientemente, lo que siguió fue el periodo devónico, y resultaría el periodo de la vida más influyente desde el Cámbrico. Para empezar, los primeros tiburones conocidos evolucionaron, aunque estaban lejos de ser los principales depredadores que conocemos hoy. De hecho, fueron completamente eclipsados por un grupo de peces óseos llamados placodermos, como esta gran bestia Dunkleosteus. El viejo donkey era el máximo depredador de la época. En su estimación más pequeña, era un poco más bajo que un gran tiburón blanco macho. Eso es 3 veces el tamaño de un humano adulto. Pero en su tamaño más grande era igual a varios tiburones blancos juntos, de unos astronómicos 8 metros. Sin duda, esta era la especie más grande viva en este momento, y uno de los peces más intimidantes que jamás haya existido.
Su colosal cabeza albergaba dientes en forma de guillotina y los expertos calculan que tenía una mordida más fuerte que la de un cocodrilo de agua salada. Para ponerlo en contexto, los cocodrilos de agua salada tienen la mordedura más poderosa de cualquier criatura viviente, pero el Dunkleosteus tenía más del doble. Quiero decir, solo mira esa mandíbula. Los peces tampoco fueron lo único que aumentó su tamaño. En la tierra las plantas también comenzaron a crecer. Como culminación de toda la evolución anterior, surgieron los primeros árboles boscosos con complejos sistemas de raíces, ramas y altura. Formaron los bosques originales que produjeron una gran cantidad de oxígeno para la atmósfera y al mismo tiempo absorbieron enormes cantidades de dióxido de carbono. Todo esto significó que el ecosistema terrestre se volvió aún más atractivo para la nueva vida. Y así, finalmente, los vertebrados se dieron cuenta de este cambio. Verás, ciertas especies de peces como los peces pulmonados habían pasado cada vez más tiempo en aguas poco profundas y algunos incluso estuvieron en tierra por breves periodos. Pero en el Devónico todo cambió. Ellos evolucionaron. La representación más interesante de esto es el Tiktaalik, el primer vertebrado conocido que pudo respirar fuera del agua. Este tipo de aspecto extraño tenía características de peces, anfibios y reptiles, un extraño término medio entre los mundos terrestre y marino. Si bien todavía vivía principalmente bajo el agua, era capaz de trepar a tierra cuando era necesario. Y luego tenemos al Ictiostega, uno de los primeros tetrápodos, animales con 4 extremidades completas como nosotros. Aunque ellos también pasaban la mayor parte del tiempo en el agua, el mundo nunca volvería a ser el mismo. Mientras tanto, los artrópodos que vivían en la tierra ya comenzaron a diversificarse. Se desarrollaron y propagaron insectos sin alas y arañas. Sin embargo, para aquellas criaturas que aún estaban confinadas en los mares, las cosas estaban a punto de empeorar mucho. A medida que el periodo devónico se acercaba a su fin, los niveles de oxígeno en los océanos comenzaron a disminuir drásticamente. Sin el oxígeno para mantenerlos vivos, inmensas franjas de criaturas marinas se extinguieron. Los duraderos trilobites y escorpiones marinos se extinguieron y aunque algunos sobrevivieron, sus poblaciones nunca se recuperaron. Por el contrario, especies dominantes como el Dunkleosteus fueron completamente erradicadas y hasta el 70% de todas las especies de invertebrados se extinguieron. No estamos seguros de qué causó la caída repentina de oxígeno, pero los científicos creen que probablemente se debió a los árboles. Escúchame bien. Los árboles de esta época alcanzaban hasta 40 metros de altura, así que necesitaban sistemas profundos de raíces para sostenerlos. Pero las raíces no solo anclan las plantas y absorben nutrientes, también afectan la tierra que las rodea, alterando las rocas y creando un suelo rico en nutrientes. ¿El problema? Este suelo cubría el planeta tan firmemente que gran parte de él fue arrastrado a ríos y océanos, llevándose consigo todos sus nutrientes. Esto impulsó una serie de enormes floraciones de algas en el agua y a medida que todas estas nuevas algas hacían la fotosíntesis, eliminaban el oxígeno del agua. No fue para nada bueno para las especies que vivían allí. Vaya, ¿quién iba a imaginar que las plantas podrían ser responsables de tantas muertes? Si fuera tú, vigilaría tus suculentas. Sin embargo, aunque la vida bajo el agua quedó devastada, los habitantes de la Tierra continuaron prosperando, lo que marcó un cambio palpable en el equilibrio de poder. El periodo que vino después, el Carbonífero, mostró el absoluto dominio que había cultivado la vida en la Tierra. A partir de hace 359 millones de años, el periodo Carbonífero vio florecer y multiplicarse aún más la vida vegetal terrestre, formando vastas selvas y turbios pantanos que cubrían la mayor parte del planeta. Esta increíble cantidad de follaje hizo que el oxígeno en la atmósfera alcanzara niveles completamente desconocidos antes o después. Y tuvo algunos efectos locos en los animales de la época. ¿Recuerdas los artrópodos que invadieron la Tierra por primera vez en el Silúrico? Bueno, a estas alturas ya habían tenido mucho tiempo para evolucionar y adaptarse, y estaban en todas partes. Cuando el oxígeno en el aire se disparó, recibieron su última evolución. Verás, los artrópodos toman oxígeno a través de pequeños agujeros en su cuerpo. Con más oxígeno disponible y enormes cantidades de alimento disponible, en forma de estas nuevas plantas crecieron absolutamente enormes. Por ejemplo, la Artopleura, un milpies del tamaño de un auto. En serio, esta cosa podría haber alcanzado unos aterradores 2,5 metros de largo. Afortunadamente para los insectos más pequeños de la época, los milpies siempre han sido vegetarianos. No muchas criaturas eran exactamente pequeñas, incluso entre las que tenían alas.
El acertadamente llamado Meganeura fue uno de los insectos voladores más grandes que alguna vez existió, con una envergadura de 76 centímetros. Eso es casi lo mismo que un cuervo americano. Los tetrápodos también aumentaron enormemente en diversidad, tanto en la tierra como en el agua. El primer anfibio, Diplocaulus, evolucionó en esta época y era una especie rara. Este monstruo de 90 centímetros de largo lucía una extraña cabeza en forma de boomerang que, según los expertos, podría haberlo ayudado a deslizarse por el agua o a apartar a los depredadores. Sería difícil para cualquier cosa tragarse a este animal, pero fue fuera del agua donde los tetrápodos dieron su siguiente gran salto. Verás, no importa cuánto tiempo hubieran pasado en la tierra, todavía se veían obligados a regresar al agua para dar a luz. Eso fue hasta que una increíble adaptación evolutiva lo cambió todo. Los tetrápodos terrestres comenzaron a poner huevos con cáscara dura. Estos nuevos y elegantes huevos pudieron mantener el líquido amniótico dentro de sus paredes, eliminando la necesidad de ponerlos directamente en el agua, y las cáscaras también protegieron a las crías que estaban dentro de los depredadores. Con esto, los tetrápodos se desacoplarían de la vida en el agua por primera vez. Estos fueron los primeros amniotas, los antepasados de la mayoría de los animales terrestres modernos. Además, estamos a solo unos cientos de millones de años del primer omelette. Es una suerte que los tetrápodos desarrollaron esta asombrosa adaptación cuando lo hicieron, porque el final del periodo carbonífero cambiaría el planeta por completo. Una vez más, verás, las diversas masas de la Tierra habían ido cambiando gradualmente durante los millones de años anteriores, hasta que hace unos 335 millones de años todas colisionaron y formaron un supercontinente, Pangea. ¿Pero qué significó esto exactamente para la vida en la Tierra? Bueno, las exuberantes selvas tropicales que cubrían el planeta de repente se encontraron en dificultades. Se fragmentaron y dispersaron, y la formación del supercontinente significó que los árboles que alguna vez tuvieron acceso a abundante agua ahora se encontraron tierra adentro y se secaron rápidamente. Esto destruyó hábitats y en consecuencia redujo los increíbles niveles de oxígeno en la atmósfera. Si a esto le sumamos el descenso de las temperaturas y una ola de glaciación que se avecinaba, las selvas tropicales estaban acabadas. La formación de Pangea había iniciado un efecto dominó que provocó el colapso del periodo carbonífero hace unos 299 millones de años. A su paso quedó un mundo mucho más seco y menos boscoso, en gran medida irreconocible con respecto a lo que había ocurrido antes. Muchas especies se extinguieron debido a este cambio climático masivo, incluidos los artrópodos gigantes que dependían de mucho oxígeno. Pero los amniotas se mantuvieron fuertes, sin necesidad de regresar al agua para reproducirse y con un cuerpo escamoso para evitar la pérdida de agua. El escenario estaba preparado para conquistar el mundo. Dividido en sinápsidos, el grupo que se convertiría en mamíferos, y saurópsidos, el grupo que evolucionaría en reptiles y aves. Todo se estaba uniendo. La siguiente era, el Pérmico, comenzó con un aumento de temperatura. Los glaciares que se habían formado al final del periodo anterior se fueron derritiendo lentamente, y la mayor parte del interior se convirtió en desiertos secos. El supercontinente solo se calentaría a medida que avanzase el periodo. La vida era difícil, así que los animales que prosperaban eran los que podían conservar el agua en forma más eficaz. Aquí entran los sinápsidos y los saurópsidos. Estos tipos se habían diversificado y extendido por Pangea, convirtiéndose en los animales terrestres dominantes. Pero fueron los sinápsidos los que verdaderamente gobernaron el Pérmico. Estaban evolucionando lenta pero seguramente, y volviéndose más parecidos a los mamíferos. El Dimetrodón era una de esas criaturas, un gran niño malo. Probablemente el animal más emblemático de la época. Esta cosa era tan amenazadora que a menudo es malinterpretado como un dinosaurio. En realidad está más estrechamente relacionado contigo y conmigo. Fue el máximo depredador del Pérmico temprano, alcanzando longitudes intimidantes de 4,5 metros. Sería difícil no ser el mejor cuando eres tan grande como un vehículo deportivo, aunque aún nadie está del todo claro en para qué se utilizaba esta parte de la espalda. Algunos científicos dicen que ayudaba a regular la temperatura corporal, mientras que otros creen que se utilizaba para atraer parejas potenciales. Personalmente me gusta pensar que era un lugar práctico para colgar adornos navideños. A pesar de disfrutar de un gran éxito, el Dimetrodón finalmente se extinguió después de su mandato de 16 millones de años. Tomando la corona como el ápice del Pérmico medio a tardío estaba otro grupo de sinápsidos, los Gorgonopsias. No son los villanos de Star Trek. No eran tan grandes como el Dimetrodón.
La especie más grande, Lainos transevia, medía solo 3 metros de largo, pero eran mortales. Los Gorgonopsias tenían una boca llena de dientes con forma de sable de 15 centímetros de largo, probablemente utilizados para cortar la piel de sus presas. Eso es extremadamente aterrador, y le habrían dado estos dientes a animales como el pesado saurópsido Scutosaurus. Herbívoros lentos y blindados que tenían que caminar kilómetros para cazar la escasa vegetación. Pero ya basta del Scutosaurus. La era pérmica también dio origen al animal más grande que alguna vez existió. ¿Estás listo? Bien, déjame presentarte al Cotylorinchus. Rayos, solo mira su cabecita. Ese amigo no tiene ningún cuello. Qué pequeño y adorable monstruo devorador de plantas. Pero no te apegues demasiado a él. ¿Recuerdas cuando dije que el pérmico solo se calentaría más? Lo dije en serio. A lo largo de millones de años, una serie de extensas erupciones volcánicas comenzaron a arrasar lo que hoy es Siberia. Estas erupciones esparcieron cantidades increíbles de lava ardiente por todo el planeta. Estoy hablando de lechos de lava gigantes del tamaño de la mitad de Estados Unidos, todos arrojando cantidades colosales de dióxido de carbono a la atmósfera. Todo este dióxido de carbono atrapó calor dentro de la capa de ozono, elevando drásticamente la temperatura de la Tierra y obligando a los animales a adaptarse o morir. A los animales marinos no les fue mejor que a los terrestres. El océano absorbió parte del dióxido de carbono, volviendo el agua peligrosamente ácida. Luego las temperaturas más altas provocaron incendios forestales en la Tierra, que quemaron el follaje que quedaba, incinerando bosques y exponiendo rocas previamente escondidas. Estos se erosionaron rápidamente y los nutrientes que quedaron se fueron al océano, provocando sin querer una explosión de vida. ¡Increíble! Me estaba empezando a preocupar. Entonces todo cambió, ¿no? Bueno, no. En realidad, la abrumadora cantidad de nuevas formas de vida resultó ser menos una bendición y más una desgracia. Absorbieron el poco oxígeno que quedaba en el mar, asfixiando a cualquier criatura que hubiera sobrevivido al ataque inicial. Oh, vaya. A finales del Pérmico, hace unos 251 millones de años, este evento apocalíptico había alcanzado un punto crítico. Desde que se la denominó la Gran Mortandad, fue la extinción masiva más devastadora que el mundo alguna vez vivió, y lo más cerca que ha estado la vida de desaparecer por completo. Un impactante 70% de los animales terrestres y el 90% de las criaturas marinas fueron eliminados de la faz de la Tierra. Vaya. La pequeña cantidad de bestias que sobrevivieron a estos últimos tiempos se quedaron con la cáscara del mundo. Todos los periodos de la prehistoria que hemos cubierto hasta ahora se agrupan en una era global conocida como Paleozoico, es decir, vida antigua. Con la Gran Mortandad no solo terminó el Pérmico, sino también todo el Paleozoico. Se trata de un lapso de casi 300 millones de años, pero la historia no terminó así. ¿O no? La vida siguió y aquí llegó el Mesozoico, la era que eventualmente presagiaría la llegada de los dinosaurios, pero todavía no. La era mesozoica comenzó de manera mucho más humilde, con el periodo Triásico, durante los primeros 5 millones de años de los cuales la vida pasó recuperándose lentamente, hasta el punto de que nuevas especies dominantes podían emerger nuevamente. Este nuevo mundo era un lugar sumamente difícil para vivir, y las pocas especies que tuvieran una oportunidad tendrían que ser bastante resistentes. Lamentablemente, la mayoría de los sinápsidos no tenían lo necesario, quedaron completamente devastados por la Gran Mortandad. Y aunque unos pocos sí sobrevivieron eventualmente para evolucionar hasta convertirse en mamíferos modernos, quedaron en segundo plano durante mucho tiempo. Por otro lado, los saurópsidos, se adaptaban perfectamente. Dada su capacidad para sobrevivir fuera del agua gracias a sus huevos de cáscara dura y retener la humedad con esas escamas, no solo se recuperaron, sino que dominaron por completo el planeta. De hecho, durante el Triásico los saurópsidos se diversificaron y evolucionaron a un ritmo nunca antes visto. Algunos se trasladaron a los océanos vacíos y evolucionaron hasta convertirse en los primeros reptiles marinos, como los ictiosaurios, extrañas y aterradoras bestias parecidas a peces que cazaban utilizando algunos de los ojos más grandes del reino animal. Junto a ellos, los plesiosaurios acabarían también patrullando los mares. Estas criaturas igualmente extrañas tenían cuellos monumentales largos que podrían haberles ayudado a cazar de forma más sigilosa. Ambos reptiles marinos prosperarían durante cientos de millones de años. Otras criaturas, como el extraño Drepanosaurus, evolucionaron para vivir en los árboles, posiblemente actuando de manera similar a los lémures y perezosos modernos, y colgando de sus colas.
Como un lémur, el Drepanosaurus tenía una garra súper larga para hurgar dentro de los nidos de insectos adheridos a las ramas de los árboles. Entonces, sí, esta cosa era esencialmente un lagarto mono. Pero los árboles no eran la última frontera para estos reptiles recién evolucionados. Oh no, algunos comenzaron a evolucionar para volar. Para empezar, esto tomó la forma de algunos experimentos extraños como el Charybopteryx. A diferencia de casi todos los animales voladores que conocemos, este pequeño reptil tenía alas en las extremidades traseras, en lugar de en las delanteras. Debido a esto, en realidad no podía volar. En cambio, solo era capaz de realizar una especie de vuelo torpe. Como era de esperar, este diseño no llegó a nuestros días. Sin embargo, al final del Triásico, este rasgo evolutivo se había perfeccionado en los pterosaurios. Los huesos huecos y llenos de aire significaban que estos reptiles atados al cielo eran lo suficientemente livianos para sostener el vuelo, y sus alas corrían desde sus antebrazos, a lo largo de su cuerpo hasta sus tobillos. En otras palabras, estos bebés avergonzaron al Charybopteryx. Pero ahora que hemos cubierto el mar y el cielo, hablemos de los ingredientes básicos. ¿Qué estaba pasando en tierra firme? Bueno, con las sinápsidas dominantes en gran medida extintos, los saurópsidos habían evolucionado hasta convertirse en una nueva subclase conocida como arcosaurios, para ocupar su lugar, y tuvieron mucho éxito. Verás, los arcosaurios tenían un sistema respiratorio muy eficiente que les permitía sobrevivir en condiciones más duras. Probablemente el suministro de oxígeno fue limitado durante el Triásico debido a la gran cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera después de la gran mortandad. Entonces, este magnífico sistema respiratorio permitió a los arcosaurios sobresalir donde otras especies no podían. Pero eso no es todo. Los arcosaurios también progresaron rápidamente hacia extremidades erguidas. Puede parecer una estupidez entusiasmarse, pero les otorgó una gran ventaja. Verás, los tetrápodos con extremidades que se extienden hacia afuera, como los lagartos modernos, se mueven flexionando sus cuerpos hacia los lados. Esto desvía el aire viciado de un pulmón a otro en lugar de expulsarlo para dejar espacio para el aire fresco, lo que les imposibilita respirar y caminar al mismo tiempo. Pero con las extremidades erguidas, no es un problema. Los arcosaurios lo tenían resuelto. Un miembro particularmente formidable del grupo fue el horrible Postosuchus, un monstruo de 4,5 metros que gobernaba como superdepredador. Este demonio con colmillos parecía un cruce entre un T-Rex y un cocodrilo, una combinación aterradora que nadie necesitaba, y mucho menos de las pobres criaturas de las que se aprovecharía, que era prácticamente todo. Los expertos creen que el Postosuchus acechaba a su presa a 4 patas, pero cuando estaba lo suficientemente cerca podría haberse levantado sobre sus patas traseras para morderle el cuello o la columna. Gracias a esto se volvió aún más espeluznante. De hecho, era tan temible que cuando los dinosaurios finalmente entraron en escena, el Postosuchus se mantuvo firme. Espera, ¿qué fue eso que acabo de decir? ¿Dinosaurios? ¡Ah, sí! Los arcosaurios se apoderaron del mundo, pero en medio del Triásico hubo un avance más que puso el planeta patas arriba. Allí en los páramos aparecieron algunas razas de arcosaurios aparentemente corrientes. Sin embargo, no lo eran. Estos fueron los primeros dinosaurios, con todas las ventajas de sus hermanos, así como una tasa de reproducción increíblemente rápida. Estaban listos para conquistar el mundo y marcar el comienzo de una nueva era. Pero eso es para un video diferente, ¿verdad? ¡Wow! Eso sí que fue mucha historia. ¿Qué te pareció más interesante? ¿Quieres una parte 2 de este video? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.